Y acción. ¿Estás grabando? Hola, Keris. Hola, Keris. No, ya, Keris. Estamos hablando en serio. Hola, Keris. Hola, Keris. Soy Du. Soy ingeniero industrial. Y no es ese perfil que está pesando. No lo hagan. No tenemos esa forma de hacer las cosas en las que, ¿sabes? Dicen, el ingeniero siempre es cuadrado, es mecánico y nunca utiliza su imaginación. ¿No es verdad? No es verdad. Una de las cosas que queremos hacer con el proyecto es que empecemos a quitar esa forma de ver a las personas desde una etiqueta y desde ese es el perfil que tiene y así es como se tiene que comportar. Les voy a contar una historia. Cuando llegué a ingeniería, lo primero que me dijeron fue: la verdad, creo que te equivocaste de salón. Comunicaciones está en el otro pasillo. Con esa pequeña historia, puedes ver cómo dentro de nuestra cabeza tenemos ciertas concepciones de cómo deberían de ser las cosas. Y eso es lo que muchas veces rige el cómo nos comportamos, qué hacemos, qué soñamos, qué imaginamos. Así que nunca hay que dar por hecho que lo que pensamos y la etiqueta que le pusimos a una persona es la que lo define. Me gusta romper clichés, me gusta romper etiquetas, pensar fuera de la caja. Ese cliché está muy usado, tenemos que usarlo. Y por eso es importante no pensar que un ingeniero es cuadrado y hacen las cosas siempre dentro de su rectangulito. Necesitan saber utilizar su imaginación para poder no solamente crear cosas que hoy no existen, sino darle solución a problemas, implementar ideas e innovar. Trabajé antes en corporativo, ahora me dedico a trabajar con la imaginación, con el proceso creativo, y eso es un perfil híbrido. ¡Pum! Los perfiles híbridos se pueden dar en cualquier tipo de carrera. No importa qué es lo que hayas estudiado, qué es lo que hayas decidido hacer en tu vida, eso no te define. Te define tu esencia, lo que eres, que es tu naturaleza, tu identidad y tus circunstancias. Toda la información que acumulamos a través de nuestras experiencias, podemos utilizarla cuando la necesitemos. Y eso es lo que queremos perfiles híbridos, gente que no solamente se quede con lo bueno de un mundo, sino que cree algo nuevo y diferente. Me estoy perdiendo, mejor voy a regresar. El canal, ¿de qué se trata el canal? Como buena ingeniera, me encanta medir las cosas. Me encanta entender los procesos y cómo diferentes patrones van haciendo que las cosas funcionen poco a poco. Antes me dedicaba a ver los procesos industriales. Cuando hablamos de una máquina, es sencillo. Puedes encontrar 50 variables y esas 50 variables repetirlas en cualquier lugar del mundo al que vayas. Pero cuando hablamos de seres humanos, las variables son infinitas. Es fascinante. La inspiración es lo que mueve el mundo y podemos utilizarlo como una herramienta todos los días para hacer realidad lo que imaginamos. Y me he dado cuenta que necesitamos un rediseño de nuestra mente que nos permita fluir, sentirnos en contacto con nosotros mismos, que nos haga no solo sentirnos inspirados, ser felices, sentirnos amados, estar en paz. Me di cuenta que hay mucha ciencia detrás de eso. De hecho, hay demasiada información y a veces no sabemos qué buscar, dónde buscar o cómo utilizarlo. La idea de este canal es que puedas utilizar toda esa información de forma práctica. Queremos que la gente tenga alternativas a lo convencional, al siempre vivir de la misma forma. Queremos que entienda cómo funciona su mente para que puedas rediseñar tu mente, tu conducta, tu forma de comunicarte y a partir de eso empieces a innovar, que puedas agregarle novedad al ordinario, a lo común. De hecho, la gente más creativa innova cada momento de su vida. Son personas singulares que están en contacto con su esencia, con lo que los hace diferentes, especiales, únicos, originales. Y eso es un trabajo de todos los días. Por eso decidimos crear este proyecto. Es información divertida, diferente y útil en tu vida. Son la unión de ciencia con arte, ingeniería con neurociencia, filosofía, puntos suspensivos. Todas esas cosas que a veces nos hacen creer que están separadas, si las unimos, ¿qué nos da? Cremoposa. ¿Cremoposa? ¿Qué es Cremoposa? Cremoposa es una alternativa a lo convencional. Es una reingeniería social. Es un estilo que inspira. Lo que queremos que sea es un infinito de posibilidades. Cremoposa eres tú, Cremoposa soy yo, Cremoposa somos todos. Si quieres saber la ciencia detrás de la inspiración, la imaginación y el proceso creativo, así como cómo puedes utilizarlo en tu vida, sigue nuestro canal. Suscríbete, te divertirás. Bye, Keris. Bye, Keris.